Hola a todos, mi nombre es Lucas y trabajo como representante de ventas para una distribuidora de insumos médicos en la provincia de Mendoza, Argentina. Mi trabajo implica viajar constantemente entre ciudades y estoy acostumbrado a manejar de noche. Durante años, nunca me había dado miedo la ruta. Siempre disfruté esos trayectos nocturnos con música y el paisaje oscuro de la montaña. Pero lo que me pasó hace 3 semanas en la Ruta Nacional 7, cerca de Uspallata, me hizo replantearme seriamente si quiero seguir viajando solo. Antes de contarles lo que ocurrió, quiero que sepan que soy una persona bastante escéptica. No creo en fantasmas ni en historias de terror. Siempre he pensado que todo tiene una explicación lógica. Pero después de esa noche, ya no estoy tan seguro de nada. Era un martes, aproximadamente las 11:30 de la noche del 8 de noviembre. Volvía de una reunión en San Juan y tenía por delante unas 2 horas de camino hasta Mendoza capital. La reunión había sido productiva. Había cerrado un buen contrato con el Hospital Rawson, así que estaba de excelente humor. Subí a mi Volkswagen Voyage gris, conecté el Bluetooth y arranqué con mi playlist de rock nacional. Sonaba Divididos. Estaba relajado, pensando en llegar a casa y ver a mi novia Carla. El clima estaba perfecto. Despejado, sin viento, con una luna llena que iluminaba los cerros. La Ruta Nacional 7 de noche es un camino sinuoso pegado a la montaña, con precipicios a un lado y paredes de roca del otro. No hay iluminación, no hay casas. Cuando manejas ahí de noche, realmente sentís que estás solo en el mundo. En los primeros 40 minutos no me crucé con un solo vehículo. Iba a unos 100 km/h cuando vi las luces intermitentes de un auto detenido en la banquina. Las balizas naranjas parpadeaban en la oscuridad. Pensé que alguien había tenido un problema mecánico. Aminoré la velocidad pero no tenía intención de detenerme. Tenía cobertura de celular, así que si era necesario podía llamar al 911. Al acercarme, noté algo extraño. Las balizas parpadeaban irregularmente, como si la batería fallara. Y todas las luces interiores estaban encendidas. Era un Chevrolet Corsa blanco, modelo viejo, estacionado perfectamente en la banquina. Cuando pasé al lado, giré la cabeza y vi a una mujer sentada al volante. Estaba completamente inmóvil, con las manos en posición de las 10:10, mirando fijamente adelante con los ojos abiertos. Llevaba un tapado oscuro y el pelo largo y lacio. Su cara era como una máscara. Sin expresión, sin emoción. Parecía un maniquí. Seguí manejando pero sentí un nudo en el estómago. Esa sensación instintiva de que algo estaba mal. Avancé unos 500 metros y decidí llamar al 911. Le expliqué a la operadora que había visto un auto detenido en el kilómetro 120 con una mujer que parecía necesitar ayuda. Me dijo que enviarían una patrulla. Aceleré para seguir mi camino. Subí la música, tratando de concentrarme, pero no podía sacarme esa imagen de la cabeza. La mujer inmóvil. Esa mirada vacía. A los pocos minutos, vi luces en mi espejo retrovisor. Se acercaban rápidamente. Demasiado rápido. En menos de 1 minuto, ese vehículo estaba pegado a mi paragolpes. A centímetros. El resplandor de sus faros en luces altas inundaba mi auto con una luz cegadora. Mi corazón empezó a latir fuerte. Aceleré a 120, pensando que quería adelantarme. Pero el auto no se movía. Se quedaba ahí, pegado. Intenté cambiar de carril. Me siguió. Lo hice 2 veces más. Siempre me seguía con precisión. Empecé a sentir pánico. Mis manos sudaban. Esto duró varios minutos eternos. No sabía qué hacer. Finalmente decidí frenar bruscamente y detenerme. Pisé el freno con fuerza. Y entonces el auto de atrás aceleró y pasó a toda velocidad, desapareciendo en la noche. No vi el modelo ni la patente. Me quedé inmóvil,
temblando, con el corazón latiendo fuerte. Miré mi celular. Estaba en el kilómetro 132. 12 kilómetros desde donde había visto el Corsa. ¿Era el mismo auto? Parecía absurdo. Había pasado al lado y estaba claramente detenido con la mujer inmóvil adentro. Grabé un mensaje para Carla, mi novia. Se me escucha asustado. Le dije que estaba bien pero que algo raro había pasado. Manejé el resto del camino con extrema precaución. Llegué a casa en Godoy Cruz cerca de las 2. Me senté en el living con las luces encendidas. No podía dormir. Busqué en Google accidentes y desapariciones en la ruta. No encontré nada reciente. Estuve despierto hasta las 5 de la mañana. Cuando Carla se levantó, le conté todo. Ella pensó que había estado cansado, que tal vez mi mente me jugó una mala pasada. Traté de convencerme, pero algo en mí sabía que no. Al mediodía llamé a la comisaría de Uspallata. La suboficial Romero me dijo que una patrulla había ido al lugar cerca de medianoche. No había ningún vehículo. Revisaron varios kilómetros. No encontraron rastros de un Corsa blanco ni de ninguna mujer. 2 días después, almorzaba con mi compañero Raúl. Le conté lo que pasó. Se puso pálido. Me preguntó detalles específicos sobre el auto, el tapado, el kilómetro exacto. Luego me contó algo que me dejó helado. En 2009, una mujer llamada Mónica Herrera desapareció en esa zona. Tenía 32 años, era enfermera, y volvía sola de San Juan en su Corsa blanco modelo 98. Nunca llegó a destino. 3 días después encontraron su auto en un barranco en el kilómetro 121. Estaba vacío. Sin cuerpo, sin sangre. Las llaves estaban puestas en el contacto. Su cartera en el asiento del acompañante. Nunca encontraron su cuerpo. El caso sigue abierto pero sin pistas. Raúl me dijo que a lo largo de estos años, él conoce al menos a 3 personas que le han contado historias similares. Gente que maneja de noche por esa zona y que jura haber visto un Corsa blanco detenido entre los kilómetros 120 y 125. Siempre de noche. Siempre con una mujer inmóvil al volante, mirando fijamente adelante. Y siempre, cuando la policía va a verificar después de que alguien lo reporta, no hay absolutamente nada. Ni rastros, ni marcas de neumáticos, nada. Desde esa noche, ya no manejo solo por la ruta 7 después de que oscurece. Prefiero viajar de día, aunque pierda tiempo de trabajo. Si no me queda otra opción y tengo que viajar de noche, siempre invito a algún compañero o le pido a Carla que me acompañe. Porque lo que vi esa noche no tiene ninguna explicación lógica que yo pueda encontrar. Y eso es precisamente lo que más me aterroriza. Hola, mi nombre es Javier y soy camionero de larga distancia. Llevo 17 años manejando camiones por todo el noreste argentino, transportando principalmente mercadería entre Misiones, Corrientes y Buenos Aires. He pasado miles de noches en la ruta, he visto de todo, y creía que nada podía sorprenderme. Pero lo que me pasó hace 2 meses en la Ruta Nacional 14, cerca de Paso de los Libres, en Corrientes, me dejó tan perturbado que estuve a punto de dejar este trabajo. Para que entiendan el contexto, manejo un Scania R450 del 2018, un camión grande que uso para transportar mercadería general. Es mi herramienta de trabajo y prácticamente mi segunda casa. Paso más tiempo en la cabina de ese camión que en mi propia cama. Conozco cada sonido del motor, cada vibración, cada detalle. Y esa noche, todo empezó de forma completamente normal. Era un jueves, cerca de las 11 de la noche del 28 de septiembre. Había cargado electrodomésticos en Posadas, Misiones, y tenía que llevarlos a un depósito en La Plata. El viaje completo eran unas 14 horas, así que había planificado manejar toda la noche, parar a desayunar en alguna estación de servicio cerca de Gualeguaychú y llegar a destino por la tarde del viernes. Era una ruta que había hecho al menos 50 veces.
La conocía de memoria. La ruta 14 de noche es bastante transitada por camioneros como yo, pero ese jueves estaba sorprendentemente vacía. Había salido de Posadas a las 7 de la tarde y en las primeras 4 horas solo me había cruzado con unos 10 camiones. Nada de autos particulares. El clima estaba raro. Había una niebla ligera que aparecía y desaparecía en algunos tramos y hacía bastante calor para ser septiembre, unos 25 grados. Llevaba las ventanillas apenas abiertas y la radio puesta en una emisora de Corrientes que pasaba folclore y chamamé. A eso de las 11:15 de la noche, estaba pasando por un tramo bastante solitario entre Santo Tomé y Paso de los Libres. Es una zona de campos abiertos, con pocas casas y menos luz. La ruta ahí es recta durante varios kilómetros, lo que hace que sea fácil de manejar pero también bastante monótona. Iba a unos 80 kilómetros por hora, que es una velocidad prudente para un camión cargado de noche. De repente, a unos 300 metros adelante, vi a alguien parado en la banquina derecha. Parecía un hombre, haciéndome señas con los brazos en alto. Mi primer instinto fue frenar y ver qué pasaba. En la ruta existe un código no escrito entre camioneros: si ves a alguien varado, especialmente de noche, parás a ayudar o al menos a preguntar qué necesita. He ayudado a docenas de personas a lo largo de los años. Empecé a reducir la velocidad, bajando de 80 a 60, luego a 40. Puse las balizas. A medida que me acercaba, pude ver mejor a la persona. Era un hombre de unos 50 o 60 años, corpulento, con barba gris, usando una camisa a cuadros rojos y negros y un pantalón de llan. Parecía un camionero por su vestimenta. Estaba parado justo en el borde de la banquina, moviéndose de forma bastante agitada, como si estuviera desesperado. Lo primero que pensé fue que tal vez su camión había tenido una falla mecánica seria y necesitaba que lo llevara al pueblo más cercano o que le prestara un teléfono. Miré hacia adelante y hacia atrás tratando de ver si había algún camión detenido, pero no vi nada. Solo estábamos él y yo en ese tramo oscuro de la ruta. Detuve completamente el Scania a unos 20 metros de donde estaba el hombre. Dejé el motor encendido pero puse el freno de mano. Bajé la ventanilla del lado del conductor y le grité: ¿qué pasó, amigo? ¿Necesitas ayuda? El hombre me miró fijamente pero no respondió. Simplemente siguió moviendo los brazos, ahora señalando hacia la ruta, como indicándome que siguiera adelante. Eso me pareció raro. Si necesitaba ayuda, ¿por qué me pedía que me fuera? Abrí la puerta de la cabina y bajé del camión. Mis botas tocaron el asfalto y caminé unos pasos hacia él, manteniendo cierta distancia por precaución. ¿Estás bien? ¿Tu camión se quedó?, le pregunté más fuerte. El hombre dejó de mover los brazos y me miró directamente a los ojos. Y ahí fue cuando sentí que algo estaba terriblemente mal. Su expresión era extraña. Tenía los ojos muy abiertos, demasiado abiertos, y su boca estaba levemente abierta como si quisiera decir algo pero no pudiera. Su piel se veía pálida bajo la luz de mis faros. De repente, el hombre señaló con el dedo índice hacia adelante en la ruta y articuló sin sonido, moviendo solo los labios: no sigas. Lo dijo sin voz, pero pude leer perfectamente sus labios. No sigas. Y después, simplemente se dio vuelta y caminó hacia el campo oscuro al costado de la ruta. Desapareció en la oscuridad en cuestión de segundos. Me quedé ahí parado, completamente confundido. ¿Qué acababa de pasar? Saqué mi linterna del cinturón y alumbré hacia donde había caminado. No había nada. Solo pasto alto y oscuridad. Grité: amigo. ¿Qué pasa? Silencio absoluto. Ni siquiera el sonido de pasos en el pasto. Caminé unos metros hacia el campo, iluminando con la linterna, pero no vi absolutamente nada ni a nadie. Un escalofrío me recorrió la espalda. Algo en toda esa situación estaba mal. Volví rápidamente a mi camión, subí a la cabina, cerré la puerta con seguro, y me quedé ahí sentado tratando de entender qué había pasado.
Mi primer pensamiento racional fue que tal vez el hombre estaba en shock por algún accidente o tenía algún problema mental. Pero entonces, ¿dónde estaba su vehículo? ¿Cómo había llegado hasta ese punto en medio de la nada? Decidí seguir adelante, pero despacio y con mucha atención. Solté el freno de mano, puse primera y avancé lentamente. Recorrí unos 200 metros y entonces lo vi. En medio de la ruta, justo sobre mi carril, había un enorme tronco de árbol caído. Era un árbol de eucalipto, por lo que pude distinguir, de unos 30 centímetros de diámetro y al menos 8 metros de largo. Estaba colocado de forma perpendicular a la ruta, bloqueando completamente mi carril. Frené en seco. Mi corazón empezó a latir fuerte. Si no hubiera parado antes por ese hombre, si hubiera seguido 80 kilómetros por hora, habría impactado contra ese tronco sin tiempo de reaccionar. Con el peso de mi camión cargado, el impacto habría sido brutal. Podría haberme matado o herido gravemente. Me quedé inmóvil durante varios segundos, procesando lo que acababa de pasar. El hombre me había salvado. Me había hecho parar. Me había advertido. Pero ¿cómo sabía que el tronco estaba ahí? ¿Y por qué había desaparecido tan rápido? Bajé del camión nuevamente, esta vez con la linterna y mi celular en mano. Me acerqué al tronco. Era real, sólido, pesado. Claramente había caído hace poco porque las hojas todavía estaban verdes. Pero lo extraño era que no había viento esa noche. El clima estaba completamente calmo. ¿Cómo había caído un árbol sin viento? Miré hacia los costados de la ruta buscando de dónde podría haber venido el árbol. A unos 20 metros hacia la izquierda había un monte de eucaliptos, pero todos parecían estar en pie. No había señales de ramas rotas ni de un árbol caído recientemente. Intenté mover el tronco pero pesaba demasiado. No había forma de que lo moviera solo. Saqué mi celular para llamar al 080 pero no tenía señal. Ni una barra. Eso también era raro porque en ese tramo generalmente había cobertura de personal. Me quedé ahí parado, pensando qué hacer. La ruta estaba completamente vacía. No había pasado ningún otro vehículo. Decidí esperar unos minutos a ver si venía alguien que pudiera ayudarme. Volví a la cabina del camión, dejé las balizas encendidas y me senté a esperar. Pasaron tal vez 10 o 15 minutos. Seguía sin pasar nadie. Entonces, en mi espejo retrovisor, vi luces acercándose. Era otro camión. Sentí alivio. Bajé nuevamente y empecé a hacer señas con mi linterna. El camión se detuvo detrás del mío. Era un Mercedes-Benz viejo, de esos modelos de los 90, pintado de azul. Bajó el conductor, un tipo flaco de unos 40 años con una gorra de boca. ¿Qué pasó, compa?, me preguntó. Le expliqué lo del tronco. Caminamos juntos hasta donde estaba. Él también quedó sorprendido. Qué raro que esté acá, dijo. Yo pasé por este tramo hace como 3 horas y no había nada. Eso confirmaba que el tronco había aparecido recientemente. Entre los dos logramos mover el tronco hacia la banquina, sacándolo del camino. Nos tomó unos 20 minutos pero finalmente lo logramos. Le agradecí enormemente. Él me preguntó, ¿y vos viste cómo cayó? Le conté sobre el hombre que me había hecho parar, el que me advirtió y desapareció. El tipo se quedó callado un momento, con una expresión seria. Luego me dijo, hace como 5 años, acá cerca, un camionero murió. Se llamaba Rubén Acosta. Chocó contra un árbol caído en la ruta en medio de la noche. Dicen que desde entonces, algunos camioneros lo han visto en este tramo, tratando de advertir a otros. Siempre aparece cuando hay peligro en la ruta. Sentí un escalofrío recorrer todo mi cuerpo. ¿Me estás jodiendo?, le pregunté. No, hermano. Te lo juro. Búscalo en Google cuando tenga señal. Rubén Acosta, camionero, Ruta 14, 2019. Me dio unas palmadas en el hombro. Tuviste suerte. Alguien te cuidó esta noche. Nos despedimos.
Él arrancó primero y yo lo seguí unos kilómetros atrás. En cuanto llegué a una zona con señal, estacioné en una estación de servicio YPF y busqué en Google. Encontré la noticia. Rubén Acosta, camionero de 58 años, murió en octubre de 2019 en la Ruta 14 cerca de Paso de los Libres al impactar contra un árbol caído. Había una foto de él en el artículo. Era el mismo hombre que yo había visto esa noche. La misma barba gris, la misma contextura, la misma camisa a cuadros. Desde esa noche, cada vez que paso por ese tramo de la ruta, voy más despacio y con más atención. Y siempre le agradezco mentalmente a Rubén por haberme salvado la vida. Hola, soy Daniela y trabajo como guía turística en Concordia, Entre Ríos. Llevo 8 años trabajando en turismo, principalmente haciendo excursiones al Parque Nacional El Palmar, paseos en lancha por el río Uruguay y tours de pesca deportiva. Es un trabajo que amo porque me permite estar en contacto con la naturaleza y conocer gente de todo el país. Pero lo que me pasó hace 5 meses me hizo cuestionar si realmente quiero seguir trabajando en el río. Para entender esta historia, necesito explicarles un poco sobre mi trabajo. Una de las actividades que ofrezco son salidas de pesca al amanecer. Salimos a las 5 de la mañana, cuando todavía está oscuro, navegamos por el río hasta un buen punto de pesca, y pasamos unas 4 o 5 horas ahí mientras los clientes pescan dorados y surubíes. Generalmente son grupos pequeños, de 3 o 4 personas, y uso una lancha semi-rígida de 6 metros con motor fuera de borda Yamaha de 40 caballos. El 23 de julio, un miércoles, tenía programada una salida con 2 turistas de Buenos Aires. Eran padre e hijo, Gustavo y Tomás, que habían venido específicamente a pescar dorados. Nos encontramos en el puerto de Concordia a las 5 menos cuarto de la mañana. Todavía estaba completamente oscuro, apenas comenzaba a aclararse en el horizonte. Hacía frío, unos 8 grados, típico del invierno en la zona. Cargamos los equipos de pesca en la lancha, les di los chalecos salvavidas reglamentarios, y arrancamos. Mi plan era navegar unos 20 minutos río arriba hasta una zona que conozco muy bien, cerca de la desembocadura del arroyo Yuquerí Grande, donde siempre hay buena pesca. El río estaba tranquilo esa mañana, apenas pequeñas olas, y la visibilidad era buena a pesar de la oscuridad porque había luna. Navegamos en silencio. Gustavo y Tomás estaban preparando las cañas y hablando entre ellos sobre técnicas de pesca. Yo iba concentrada en el río, atenta a los troncos flotantes y a la navegación. Conozco el río de memoria, pero siempre hay que estar alerta. El Uruguay es un río grande y traicionero, con corrientes que cambian constantemente. Cuando llevábamos unos 15 minutos de navegación, estábamos pasando por una zona donde la costa está llena de juncales y vegetación espesa. No hay casas ni construcciones, solo naturaleza salvaje. El sol todavía no había salido completamente, pero ya había suficiente luz como para ver con claridad. Iba a unos 20 kilómetros por hora, una velocidad moderada. De repente, vi algo flotando a unos 50 metros adelante, cerca de la costa. Al principio pensé que era un tronco o tal vez un animal muerto, algo común en el río. Pero algo en la forma me llamó la atención. Reduje la velocidad y me acerqué con precaución. Gustavo me preguntó qué pasaba. «Hay algo ahí adelante», le dije. «Quiero ver qué es». A medida que nos acercábamos, mi corazón empezó a latir más fuerte. La forma se fue haciendo más clara. Y entonces lo vi con total claridad y sentí que el estómago se me caía. Era un cuerpo humano flotando boca abajo en el agua. Me quedé paralizada por un segundo. Gustavo y Tomás también lo vieron. «Dios mío», dijo Gustavo. «¿Es una persona?». Asentí con la cabeza, sin poder hablar. Me acerqué más despacio, con el motor casi en ralentí.
El cuerpo estaba flotando parcialmente hundido, con la espalda y parte de la cabeza visible. Llevaba lo que parecía ser una remera oscura y un pantalón de llan. No se movía. Estaba completamente inmóvil en el agua. Detuve la lancha a unos 5 metros de distancia. Mi entrenamiento como guía me decía que no debía tocar nada, que esto era una escena potencialmente criminal y que debía llamar inmediatamente a la policía. Saqué mi celular con manos temblorosas. Tenía señal, 2 barras. Marqué el 111. Mientras esperaba que atendieran, miraba fijamente el cuerpo. Algo en mí necesitaba asegurarme de que realmente estaba viendo lo que pensaba que estaba viendo. La operadora del 111 atendió. Le expliqué la situación lo más calmadamente que pude. Habla Daniela Herrera, soy guía turística. Estoy en el río Uruguay, cerca de la desembocadura del arroyo Yuquerí Grande, y acabo de encontrar un cuerpo flotando. La operadora me hizo varias preguntas. ¿Estaba segura de que era un cuerpo humano? Sí. ¿Estaba vivo? No parecía. ¿Podía darle una ubicación exacta? Le di las coordenadas GPS de mi celular. Me dijo que permaneciera en el lugar, que no tocara nada, y que ya estaban despachando una lancha de prefectura naval. Corté y me quedé ahí, sosteniendo el celular, mirando el cuerpo. Gustavo y Tomás estaban en completo silencio. Tomás, que tendría unos 20 años, se veía pálido. ¿Cuánto tardarán?, preguntó Gustavo. Prefectura tiene una base acá en Concordia, le dije. Deberían llegar en unos 20 minutos. Esos 20 minutos fueron los más largos de mi vida. Nos quedamos ahí, en la lancha, flotando a unos metros del cuerpo, sin hablar mucho. El sol terminó de salir, iluminando todo el río. Con la luz del día pude ver más detalles. Era claramente un hombre, por la contextura y el tamaño. El pelo era oscuro y corto. Una de sus manos flotaba visible, hinchada y de color grisáceo. Traté de no imaginar cómo había llegado ahí. ¿Había sido un accidente? ¿Se había caído de una lancha? ¿O había sido algo peor? El río Uruguay es frontera con Uruguay del otro lado. Hay mucho tráfico de lanchas, algunas legales y otras no tanto. Siempre hay historias de contrabando, de gente que cruza ilegalmente, de cosas turbias que pasan en el río por la noche. Finalmente escuchamos el ruido de otro motor. Era la lancha de prefectura, una gomón grande de color negro y naranja con 3 oficiales a bordo. Se acercaron rápidamente. Uno de los oficiales, un hombre de unos 40 años con uniforme y chaleco salvavidas, me hizo señas para que me apartara. Moví mi lancha unos metros hacia atrás. Los prefectos se acercaron al cuerpo con precaución. Uno de ellos usó un gancho largo para girarlo levemente en el agua, tratando de ver el rostro sin sacarlo todavía del agua. Hablaban entre ellos por radio, usando códigos que no entendí. Después de unos minutos, uno de ellos se dirigió a mí. Señora, ¿usted lo encontró? Sí, respondí. ¿Tocó algo? No, nada. Solo llamé y esperé. Perfecto. Va a tener que venir a la base de prefectura a hacer una declaración. ¿Puede seguirnos? Asentí. Los prefectos colocaron el cuerpo con mucho cuidado en una bolsa especial y lo subieron a su lancha. Fue una imagen que nunca voy a olvidar. El cuerpo chorreando agua, la bolsa negra, la expresión seria de los oficiales. Después me hicieron señas para que lo siguiera de regreso a Concordia. El viaje de vuelta fue tenso y silencioso. Gustavo y Tomás no dijeron ni una palabra. Yo manejaba la lancha de forma automática, mi mente en otro lugar. Cuando llegamos al puerto de prefectura, nos hicieron pasar a una oficina. Me tomaron una declaración completa, mi nombre, mis datos, a qué hora había salido, exactamente dónde había encontrado el cuerpo, qué había visto, si había notado algo más.
Les conté todo con el mayor detalle posible. El oficial que me entrevistó fue amable pero profesional. Cuando terminó de escribir mi declaración, le pregunté, ¿saben quién es? Se quedó callado un momento. No puedo darle esa información todavía. Estamos investigando. Pero le puedo decir que esto no es el primer cuerpo que aparece en esta zona del río en los últimos meses. Eso me sorprendió. ¿No es el primero? No. Es el tercero en 4 meses. Esa información me impactó. Nunca había escuchado nada sobre otros cuerpos. ¿Qué está pasando?, pregunté. El oficial negó con la cabeza. Todavía no lo sabemos. Podría ser gente que se ahoga accidentalmente, podría ser suicidios, o podría ser otra cosa. Estamos trabajando con las autoridades uruguayas también porque algunos de estos cuerpos podrían haber entrado al río del otro lado de la frontera. Me fui de prefectura cerca del mediodía. Gustavo y Tomás se disculparon y decidieron cancelar el resto de su estadía. No los culpaba. Yo también estaba destrozada. Volví a mi casa y no pude hacer nada en todo el día. Solo me quedé sentada en el sillón, repasando todo una y otra vez en mi mente. Esa noche busqué en internet noticias sobre cuerpos en el río Uruguay. Y efectivamente, encontré 2 noticias previas. El 23 de abril habían encontrado el cuerpo de un hombre de unos 30 años flotando cerca de la represa de Salto Grande. El 12 de junio habían encontrado otro cuerpo, también masculino, en la costa cerca de Federación. En ambos casos, las autoridades no habían podido identificar a las víctimas y las investigaciones seguían abiertas. 3 días después de mi hallazgo, Prefectura me llamó nuevamente. Me pidieron que fuera a la base para mostrarme algunas fotos, a ver si reconocía algo. Fui con un nudo en el estómago. Me mostraron fotos de la ropa que llevaba el hombre, de algunos tatuajes que tenía en los brazos, y me preguntaron si había visto alguna lancha sospechosa en la zona los días previos. Les dije que no había notado nada fuera de lo común. El oficial me contó que habían logrado identificar al hombre gracias a sus huellas dactilares. Se llamaba Marcos Benítez, tenía 36 años, y era de Paso de los Libres, Corrientes. Había desaparecido 2 semanas antes. Su familia había hecho la denuncia pero no había pistas sobre qué le había pasado. La autopsia reveló que había muerto por ahogamiento, pero había señales de golpes en su cuerpo que podrían haber sido previos a la muerte o causados por las rocas y objetos en el río. ¿Creen que fue un accidente?, pregunté. El oficial se encogió de hombros. Honestamente, no lo sabemos. Pudo haberse caído de una lancha, o pudo haber sido otra cosa. Lo que nos preocupa es el patrón. 3 hombres, todos de entre 30 y 40 años, todos aparecidos en un tramo de 50 kilómetros del río, todos en los últimos 4 meses. Es demasiada coincidencia. Desde ese día, dejé de hacer salidas tan temprano. Ahora solo salgo cuando ya es completamente de día, y evito esa zona del río donde encontré el cuerpo. Algunos de mis colegas guías me han contado que ellos también han sentido cosas raras en el río últimamente. Lanchas que navegan sin luces por la noche, movimientos extraños cerca de la frontera, sonidos que no pueden explicar. No sé qué está pasando en el río Uruguay. No sé si los 3 cuerpos están relacionados o si es una terrible coincidencia. Lo único que sé es que el río que tanto amaba, el lugar donde he trabajado durante años con alegría, ahora me da miedo. Y esa imagen del cuerpo flotando, esa imagen nunca va a desaparecer de mi mente.